La historia es que cuando la gente habla del sistema sanitario, habla de hospitales, habla de primarias, de lo que sea, normalmente tienen su punto de vista. Fijaros que muchos hablan de temas económicos, presupuestarios, importantísimos. Otros hablan de temas de recursos humanos, importantísimos. El derecho adquirido, los sindicatos, esto en mi último año en San Pau lo he intentado olvidar, porque prácticamente era el 100% de mi trabajo. Otros hablan de temas logísticos, de temas de circuitos, pero que nadie se olvide que el tema central de la gestión clínica, de la gestión, es el consultorio. Cuando un paciente y un médico o una enfermera se cierran en un consultorio, aquello es un acto privado. Sea en un entorno público, aquello es un acto entre un profesional y alguien que tiene un problema. Por lo tanto, lo que os quiero remarcar es que el hecho de considerar el acto clínico como objeto de estudio es un hecho muy reciente. No había pasado nunca antes. Fijaros, lo veréis en el artículo, os lo dibujo aquí. En los años 60 es casi la edad media de lo nuestro. En los años 60, que es nuestra no diré neolítico, pero es nuestra edad media, insisto, hablo de un concepto que es gestión clínica. Y la pregunta que me haréis es ¿qué es la gestión clínica? Voy a intentar responder. Pero en los años 60, el primero que tuvo interés en publicar que el acto asistencial tenía que ser objeto de análisis, como lo era el proceso de cualquier industria, fue Avedis Donabedian. Avedis Donabedian era, tengo que hablar en pasado, un médico nacido en Beirut, de origen armenio, ¿cómo llaman? El siglo XX, la palabra... la masacre de los armenios que huyeron, los que se salvaron, y pues la familia de Donabedian emigró al Líbano y después su carrera fue en Estados Unidos. Este era un hombre muy metódico que sentó las bases de lo que es los análisis de la calidad. Y es la primera vez que alguien, un médico, habló no de economía, sino que el acto asistencial tenía que ser objeto de análisis desde el punto de vista de la calidad del acto. Y es el primero que habló de la estructura, es decir, es distinto pasar visita en un consultorio que tenga los requerimientos imprescindibles para la especialidad que hacerlo pues, en un entorno no apropiado. Hablo del proceso, hablo de los resultados, lo primero. Primera vez que se habló del acto asistencial como tal, sin connotaciones de quién le paga el salario al médico, consumo, solo como calidad del acto fue Avedis Donabedian, años 60. En los años 70, es un poco simple lo que hago, pero ayuda a comprender la evolución. En los años 70 fue la primera vez que se habló de protocolos. Yo empecé mi residencia de médico de familia en el 79, cuando llegué, recordad que hacía relativamente poco que había muerto Franco y los franquistas aún estaban en los cargos importantes. El jefe de servicio, del servicio que yo fui, en aquel caso era uno de medicina interna, era un hombre muy franquista. Y cuando llegué yo nunca había oído hablar de protocolos en el año 79, pero los residentes mayores hablaban de protocolos. Esto le cabreaba mucho al jefe de servicio y entonces me pareció que era un instrumento muy interesante y que fuera para cabrear al jefe de servicio. El tema de los protocolos nació en Estados Unidos en los 70 y fue una reacción de algunas organizaciones médicas para intentar evitar que las mutuas y el gobierno se metieran en su trabajo. Antes de decir cómo tiene que ser nuestro trabajo, lo vamos a diseñar nosotros. Si miráis los protocolos veréis que es algo como nacieron en los años 70, instrumentalmente muy limitadito. Son los algoritmos, las pautas, los algoritmos, si esto hay que hacer aquello, si no lo otro. La primera vez que el acto médico pasó a quedar dibujado como un proceso industrial. Esto era un poco molesto
pero fue un tema reactivo. Los protocolos tuvieron su vida, es decir, ninguno de los instrumentos que voy a hablar han muerto, sino que son acumulativos, pero han quedado superados por algo que pasó después. Voy a delimitar los años 80 como los años del consenso. Fueron los años que aparecieron instrumentos, hablo de instrumentos, no es que todo se consensuara en los años 80, pero es la primera vez que se habló del método Delphi. ¿Alguien ha oído hablar del método Delphi? ¿Habéis participado en alguno? Los más jóvenes, ¿alguien? ¿Es de hablar del método Delphi? No, no sé. El método Delphi fue un método, como tantos, que desarrolló el Pentágono. Lo desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo porque, como habían tenido el éxito clamoroso de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pensaban gastar una cantidad ingente de dinero en algo que era guerra nuclear y no había ningún pasado, ninguna historia, no había manera de hacer proyecciones. Y entonces se inventaron un método de, en este caso fue con 7 expertos, de preguntarles privadamente, anónimamente, nunca se reunían, no se conocían, pero forzarles a que una cosa que no había concepto desarrollado fueran sumando voluntades. Es muy sencillo, los que habéis hecho un Delphi, es decir, a ti te preguntan, contestas, aquello va en un pool y después te devuelven la opinión del pool y la tuya. ¿Quiere volver a opinar? O insiste en lo suyo. La mayoría de la gente dice, hombre, ahora que he visto lo que dice todo el mundo, me deja volver a opinar. Son métodos de forzado consenso. Bien, de ahí nacieron pues los grupos focales, los grupos nominales, las conferencias de consenso, mucha metodología que gustó a los profesionales de los años 80 porque era algo bastante más amable que los protocolos, que era proceso industrial. En los años 90, ¿por qué lo reconocemos? Ahora ya os pregunto yo. A ver, los veteranos, que se mojen los veteranos. En los años 90, ¿qué pasó en la gestión clínica? Algo relevante que marcó una época. ¿Sí? ¿Veo con la mano? La evidencia. Se inventó la medicina basada en la evidencia. En el año 92, Gordon Guyatt, un epidemiólogo canadiense, y después David Sackett, del mismo grupo, lo que hicieron fue, existía una especialidad, y existe, que se llama epidemiología clínica, es decir, el análisis de las variaciones de la atención médica, y esta especialidad estaba como en el limbo de la academia. Y este grupo inglés, canadiense, que son muy ingleses, había un inglés entre medio, que son muy pragmáticos, dijeron, ostras, ¿y si ayudamos a los médicos que van al consultorio para que estén al día de la evidencia? Fue un invento de marketing. O sea, la medicina basada en evidencia no es, normalmente en las siglas en español y en inglés es al revés, como siempre. ¿Sí? Medicina basada en la evidencia, es decir, una serie de escalas en las cuales los epidemiólogos te dicen, mire, si usted decide fibrinolizar a esta señora de 70 años, sepa que para estas circunstancias la evidencia es de tipo A, o de tipo B, o de tipo C. No hace falta que hayas leído el último New England, porque el que pasa consulta no puede leer el último New England, se le escapa, que no entra en la consulta, y es una manera de facilitar. Por lo tanto, los protocolos cayeron en desgracia. Y ahora os pregunto, ¿qué diferencia hay entre un protocolo y una guía de práctica clínica? De ahí emanan las guías de práctica clínica, que son las pautas clínicas basadas en la evidencia, en un escalado que alguien previamente te ha dicho cada letra o cada valoración que quiere decir. Hay varios. ¿Qué diferencia hay entre una guía de práctica clínica y un protocolo? Los dos nos intentan marcar, ¿no?, la ruta. Cuando tú entras al consultorio con un paciente, los dos intentan marcar cuál es tu pauta, ¿no? ¿Qué diferencia hay, instrumentalmente hablando? Son más locales. La evidencia. La evidencia. Es decir, yo he participado, cuando estuve en Puigcerdá, había un protocolo que era clave, dolor torácico, médico de urgencias, que entendéis que cambian muy a menudo,
pauta, protocolo para que haga el dolor torácico en un hospital que está en medio Pirineo. Importantísimo, porque tu decisión puede costarle la vida a alguien. Lo que hicimos en el año 95, en medio porque el libro de David Sackett era del 95, el jefe de medicina interna me dijo: tenemos que hacer una guía de práctica clínica. Y hicimos la primera y ganamos un premio. Coger el protocolo, grupos de técnicos expertos con epidemiólogos, y identificamos que aquel protocolo tenía 23 pasos, aún me acuerdo, que eran clínicamente relevantes. Y entonces fuimos a buscar la evidencia que había detrás de cada uno de estos pasos y transformamos el protocolo en una guía de práctica clínica, que no es un árbol de decisiones, sino que en cada paso te aconseja, te informa amablemente de cuál es la evidencia que está detrás. En los años 00, es que no me falta. ¿Por qué serán recordados? La primera década de los años la primera. Algo muy relevante, ¿qué pasó? Esto es muy documentalista, ¿no? Algo más relevante. La seguridad del paciente. ¿Sí? En noviembre de 1999, el Instituto de Medicina Americano, IOM, publicó un documento que se llamaba To Err is Human. Errar es humano. Fue un documento que, en un primer momento, insisto, un mes antes de acabar el otro siglo. Este documento tuvo un impacto pues, en los medios académicos, normal. Era un documento que analizaba en Estados Unidos la cantidad de muertes y de complicaciones debidas a la malpraxis, a la práctica clínica en general, mal uso de antibióticos, caídas de la camilla, muertes, diríamos, no bien explicadas, etcétera, etcétera. Las cifras, en Estados Unidos todo es muy bestia, las cifras eran... y entonces uno de los firmantes de este documento, en un prime time televisivo, le preguntaron pues qué era esto, y él, en lugar de ir con estadísticas, le dijo: mire, esto es como si cada día en la sanidad americana llegáramos un avión, un Boeing, y cada día uno de estos caía al mar. Esto es la sanidad americana. Esto causó un impacto tan grande que el gobierno federal tuvo que actuar. Y a partir de esta figura mágica, ni estadísticas ni nada. Hombre, a veces viendo los datos nuestros, cuando digo nuestros, digo del sistema sanitario, hombre, más vale que no nos dejen pilotar aviones. Más vale que no nos dejen pilotar aviones. Pero a partir de ahí todos los gobiernos actuaron y todos los gobiernos pusieron en marcha programas de seguridad del paciente. Por ejemplo, decirme acciones que nacieron a partir de esos programas. Insistir en el lavado de manos con una suerte bastante... Se sabe que el lavado de manos, diríamos, frecuente, sobre todo antes de tocar a un paciente, se sabe que esto salva vidas. Conseguir un 25% es un éxito. Aquello que se llegue no nos dejen pilotar la vida. Decirle que un instrumento propio de la seguridad del paciente que nació con este movimiento. Los consentimientos. Espera, consentimiento informado. El consentimiento informado es... Bueno, no digo que no sé qué me ha dicho, no digo que no, pero no es tan propio de la seguridad del paciente. Está bien. Antonio, dilo otra vez. Identificación del paciente. Son instrumentos sencillos que se utilizan en los supermercados, ¿no? Que son, y que evitan errores, ¿no? Evitan errores porque a veces el paciente, imaginaros, personas mayores pueden estar obnubiladas, pueden estar en shock, en coma, distraídas, ¿no? Y va la enfermera con la dosis que no le toca, ¿no? Lo que sea, ¿no? Es decir, identificar al paciente más. ¿Perdón? Signing.
El check que se hace antes. Checklist. El checklist quirúrgico. Lo que hacen los pilotos de avión antes de, ¿no? Aunque todo, técnicamente todo el mundo ha actuado, al final dice comprobación. Vamos a comprobar el checklist quirúrgico. En mi blog el lunes voy a sacar un post sobre el checklist quirúrgico, en el sentido de que el problema que tenemos es de que, a pesar de que todos los estudios dicen que el checklist está aportando grandes beneficios a los pacientes, es decir, que no te operen de la pierna que no toca. Si antes de dormirte alguien te pregunta quién eres y que enseñes con este dedo qué pierna es, ¿no? Parece sencillo, ¿no? Pues está viendo todo el mundo rebrotes, porque desde el momento que ha pasado a ser, teníamos instrucciones de los gobiernos, pues, bueno, aquello de las vacunas, ¿no? Vaya rollo, el trabajo que tengo, ¿no? Pues no hay un cumplimiento apropiado. Nace, por lo tanto, una serie de instrumentos que, a igualdad de valor clínico de la gestión, introducen mucha, digamos, calidad, en el sentido de que el paciente es más seguro. No voy a ahondar en ese tema, pero en Inglaterra hay una gran polémica sobre el tema de la falta de seguridad de los pacientes en los fines de semana. No se opere un viernes, si puede ser, por favor, si es programada. Esto está en la prensa inglesa, aquí no, pero hay un 23% de mayor mortalidad. Bueno, por ejemplo, un cambio de turno de enfermería. Un cambio de turno de calidad es más seguro para el paciente que un cambio de turno con notas. Y si puede ser el cambio de turno con el paciente delante, mejor. Más seguro. Seguridad del paciente. Y ahora ya estamos ahí. Estamos a la mitad. Estamos a la mitad. Pero yo ya sé por qué seremos recordados. ¿Sí? ¿Me diréis que es fruto de la crisis? No hay mal que por qué no venga. No estoy seguro que sea fruto de la crisis, pero... ¿sí? El derroche. La práctica clínica de valor. Es decir, se sabe que una gran parte de la actividad clínica no aporta valor a las personas. Por ejemplo, hablábamos hace un rato, a partir de un proceso de rehabilitador, se sabe que a partir de no sé cuánto, aquello ya no aporta más valor. Y en cambio seguimos utilizando recursos, por decir un ejemplo. Bien, dicho esto, como veo que no me queda tinta, pues voy a centrar la presentación en dos focos. Uno son los fundamentos de la gestión clínica, y voy a citar a 4 autores. Lo digo para que toméis nota y después lo recordéis. El primero es Michael Porter. Michael Porter es un profesor de Harvard, es un gurú de la competitividad, es un señor que es muy famoso. Si le pincháis en YouTube o en Google, pues veréis que puede hablar de la competitividad de la industria, de lo que sea. Es decir, que es un señor que en SADE, donde doy clases, cuando llegó Michael Porter, es un lugar casi muy importante. Pero como veis en la foto, Michael Porter se ha hecho mayor y ha tenido un contacto con el sistema sanitario. Es decir, un amigo. A partir de ese contacto hizo un libro, así de gordo, que se llama Redefining Healthcare. Y en este libro dijo, ustedes no han entendido esto de qué va. No tienen que competir por actividad, tienen que competir por el valor que ustedes aportan a las personas. Como Michael Porter no es un epistemiólogo, no es un filósofo, cuando él habla de valor, habla de un quebrado. Es decir, ¿qué objetivos asistenciales tienen con esta persona en este proceso? Por ejemplo, el valor de la recuperación funcional, hablábamos hace un rato, pues, del cáncer de mama, pues el valor de la supervivencia a 5 años, o el valor del porcentaje más bajo de linfedemas, el valor de nuestra actuación que aporta, o sea, el numerador, el objetivo que queremos conseguir, y en el denominador, esto que cuesta. Este es el valor de Michael Porter. Y estos pilares que están ahí, os he dejado la presentación, no lo digo porque la tiene
preguntes tú, si después alguien la quiere, ya veréis la cobráis. Estos son los 3 pilares de Michael Porter. Cuando habléis de gestión clínica hoy en día, tenéis que hablar de los pilares de Michael Porter. Ya os he dicho que explicaría qué es gestión clínica, es el análisis del acto asistencial. Es el acto asistencial como objeto de estudio, como tal. Y para analizar el acto asistencial, no os olvidéis de los 3 pilares de Michael Porter. Primero, solo practiquen la clínica que aporta valor a las personas. Este es muy sencillo. Difícil, ¿no? Es decir, la señora que con el niño con fiebre y mocos sale del consultorio de primaria con los antibióticos. Esto no solo no aporta valor, sino que además seguramente puede hacer daño. Vamos a los ambulatorios y veremos qué pasa. Esto. La señora de 88 años que muere intubada en una UCI, de ciertos extremos. El tercer valor de la pilar de Michael Porter es miren resultados. No, bueno, está bien medir actividad, medir lo que medimos está bien, pero además presenten resultados. Por ejemplo, la recuperación funcional de los procesos rehabilitadores. Y el tercero, aquí está el segundo, reorganícense. No hablo de la goma porque no conozco muy bien, me parece que vosotros sois de lo más funcional que hay, pero si nos vamos al hospital de aquí al lado, veremos que están organizados por órganos y sistemas. Por órganos y sistemas, no es de todos. Y lo que hace Michael Porter es, esto es lo que el paciente necesita. No necesita un equipo multidisciplinar que trabaje para aumentar el valor de su práctica. Por lo tanto, pongan en valor su práctica, mídanla y reorganícense en función de esos valores. Uno diría, hombre, Michael Porter dice esto y se va. Es verdad, pero el tío no para de publicar y, por ejemplo, la mejor definición que hoy tenemos de una unidad de gestión clínica, hoy es de Michael Porter, que publicó hace 8 meses. 2007. Si lo queréis pedir para Reyes, seguro que os interesará mucho. El segundo autor que os quiero revelar es Shannon Brownlee. Es una periodista científica que también en 2007, que es un año, por eso yo digo que el 10 iremos por ahí, porque antes de entrar el 10 ya había las publicaciones previas, hizo este libro que causó un gran impacto en Estados Unidos, ¿no? Que se llama Overtreated, Sobretratados, y fijaros en el subtítulo, ¿eh? Cómo demasiada medicina nos está haciendo más pobres y más enfermos, los excesos de la medicina. Shannon Brownlee representa en este cuadro de autores el grito. Es una periodista, tampoco es de lo nuestro, pero ella publica en las principales revistas y periódicos de Estados Unidos. Ella tiene mucha influencia y, fijaros, esto es un extracto de su libro, ¿no? Dice que la medicina parece que es irreflexiva, ¿no? Que prácticas clínicas que durante muchos años han sido de gran frecuentación, resulta que después, cuando se han evaluado mínimamente, no aportaban nada. Fijaros una pequeña lista, ¿eh? Amigdalectomías, histerectomías, lobotomías frontales, mastectomías radicales, artroscopias de rodilla para las artrosis, esto está mal traducido, el cribaje radiológico para el cáncer de pulmón, los IVPs para las úlceras de estómago, etcétera, etcétera. Es una práctica que, como tal, es muy poco dada a la evaluación. Bien, el tercer autor es Donald Berwick, que es el primero que es médico, es un pediatra muy famoso también en Estados Unidos, y este señor creó un instituto que se llama Institute for Healthcare Improvement. Lo podéis pinchar y veréis cómo el instrumento estrella es el AAA. El AAA es un instrumento, ya veis que esto va de 3, los 3 pilares de Michael Porter, el AAA de Donald Berwick, pero es un instrumento, aquello que los americanos hacen, que a veces parece tan sencillo, pero es muy práctico. Es decir, si usted tiene una idea o un proyecto, porque el papel de Berwick en este cuadro es un papel de ¿qué pueden hacer los profesionales para mejorar el valor de la práctica clínica?
y él dice, hagan cosas que sean triple A. Es decir, que vayan bien para los resultados, que vayan bien para la experiencia del paciente y que, hombre, los dineritos también, que sea eficiente. Si consiguen el triple, esto será un éxito, seguro. Los americanos, si pincháis el Institute for Healthcare Improvement, veréis que prácticamente todos los ejemplos son de base poblacional, porque ellos tienen muchos problemas. Es decir, que no tienen la sanidad universal y por lo tanto premian mucho en ese instituto los proyectos AAA que intentan pues, mejorar la vacunación de una población infantil de un barrio muy desastroso, ¿no? Esto es AAA seguro. En cambio, los que tenemos sanidad pública, los que tengamos todo fantástico, pero nos centramos más en temas clínicos. Por ejemplo, un ejemplo AAA, documentado, Esta mañana he estado en una reunión porque les estoy asesorando a un grupo que trabaja para la racionalización de las transfusiones sanguíneas. Es decir, hay un metaanálisis que demuestra que cuantas menos transfusiones mejor, porque al final es un trasplante. Sería un rollo muy largo, pero esto está demostrado. Como el valor de la sangre es un valor que muchas veces está tan introducido como lo que decía Shannon Browley, que no se ha medido nunca, porque las personas que se les pasa sangre, que se mueran, está dentro de las cosas que les pueden pasar, pues a esto no se ha valorado. Cuando se ha valorado, cuidado, cuantos menos mejor. Pues bien, un programa se llama PBM, Patient Blood Management. Esto los australianos lo han desarrollado, pues un programa que ajuste las transfusiones sanguíneas a los criterios que hoy se han comprobado. Esto es un AAA, porque está demostrado que mejora resultados, es mejor para el paciente y además el ahorro en la factura de las bolsas de sangre paga la fiesta. Hablaríamos de antibióticos, hablaríamos del fast track quirúrgico, pero iniciativas importantísimas para Donald Berwick, que son profesionales. Es decir, alguien un día se levanta y dice, podemos hacer las cosas mejor. Entonces coge el AAA y mira, si te sale el triángulo equilátero, ya puedes ir al gerente directo. He tenido una idea y él te dice, ¿es AAA? Sí, sí. Hay un problema. Hay un problema. En nuestra sanidad, no tanto en la americana, que también, pero aquí mucho. Y es que a veces el ahorro es estructurado. Imaginaros, ¿no? Yo me invento un programa fantástico que con una intervención comunitaria los crónicos no ingresarán en los hospitales. Esto es un AAA seguro, pero el ahorro es estructural. Es decir, ¿cómo cerrar esas camas? ¿Cómo trasladar ese dinero? Entonces esto se complica un poco. Pero por ejemplo hay AAAs como el de la sangre, que el ahorro es coste directo. Los programas de optimización de antibióticos, la lucha contra la resistencia de los antibióticos, siempre son AAA, porque van contra factura de antibiótico. Y todos los estudios económicos demuestran que un equipo muy activo en la racionalización de antibióticos en un hospital mediano grande, esto, diríamos, el ahorro para la fiesta de lo que cueste la formación, el equipo, todo la dinámica. Por tanto, la aportación profesional, en este caso del pediatra, y para acabar los 4 autores que os he dicho, Richard Bomer es médico también, es un señor muy ordenado, y él pregunta y dice, oiga, ¿y todo esto cómo lo hacemos? Porque cuando hablamos de gestión clínica, ya os he dicho que muchos hablan de recursos humanos, otros de economía, no tenemos una gestión clínica, pero muchos cuando hablan de gestión clínica automáticamente hablan de modelo organizativo, ¿no? El decreto de las unidades de gestión clínica. Esto en muchas comunidades autónomas no se habla de otra cosa. Y lo que nos dice Richard Bomer es, antes de hablar de modelo organizativo, que está bien, vamos a garantizar 3 cosas. Una, ¿usted está seguro que en su unidad se aplica la evidencia siempre? Por las noches también. Aquel que contratamos de guardias también se ha enterado de cómo va esto. Es decir, siempre se aplica la evidencia. 2, ¿ustedes saben trabajar en equipo? ¿O trabajan por modelo tradicional? Es decir, entre médicos y enfermeras, una orden médica.
3. ¿Ustedes saben aprender de los errores? Cuando hay un error, ¿son de los que lo ocultan o de los que lo ponen en la mesa y vamos a analizarlo para que no vuelva a ocurrir? ¿Hay un plan de análisis de casi errores? Para mejorar, para que no pase, etc. Es decir, lo que nos pone Richard Wagner en la mesa es algo muy sencillo y aquí os los he pintado como los 4 evangelistas, ¿no? Son las parroquias que está el acto clínico. Uno nos aporta sobre todo los valores. Sharon Rowley encabeza un movimiento en el cual en la academia, donde José María Ramírez y yo estamos en una sociedad de gestión, tenemos una franquicia del movimiento de Sharon Rowley. Hace un año la invitamos a que nos ayudara a iniciar esa dinámica, que se llama The Right Care Alliance. Todos los estudios sugieren que en el sistema sanitario en global un 25% de la práctica que se hace no aporta valor. Esto ya sabéis que depende de cómo se mida. Algunos van hasta el 40 y pico, ¿no? Pero vaya, 25. Este 25 va saliendo. Donald Berwick, el Triple A, y Richard Wagner, el cómo lo haremos. Este es uno de los autores que habla de eso, que es un estudio muy completo, que defiende el 25%. Este hombre hizo ese estudio, era el presidente de Kaiser Permanente, es una mutua fantástica, con unos grandes resultados clínicos. Hizo ese trabajo para ayudar a financiar el plan de Obama. Bien, el cuarto punto, me dais un momento. Vamos a hablar brevemente de la segunda parte, que son los valores de la práctica clínica, y para ello voy a concentrarme en el universo de la clínica, en el del paciente y en el de la gestión clínica. Para empezar por el de la clínica. Por el de la clínica, cuando un médico o una enfermera entran en el consultorio, entran con una mochila propia. Y hay una parte de esa mochila que le llamamos profesionalismo. ¿Sí? ¿Vosotros sabéis qué es el profesionalismo? ¿Qué pensáis que es el profesionalismo? Cuando oís esa palabra, ¿qué os sugiere? Es decir, ya entendemos una parte, es decir, uno es profesional al margen de que trabaje para Lix, para la Goodman o para Santuario de Déu. Uno es un profesional. Esto está claro, ¿no? Lo tenemos muy claro, estamos en un colegio profesional y todo ese rollo. ¿Bien? Pero ¿qué entendemos por profesionalismo cuando hacemos esa palabra tan enfática? Mezclado con el individualismo, superioridad. Un poco más. Superioridad. Superioridad. Superioridad por delante del que vamos a atender. No, no es negativo. Cómo hacer las cosas bien. No es negativo el profesionalismo. De hacer las cosas bien, o sea, no solo como profesional que eres, cuando yo lo veo así, lo veo como, o sea, que tu trabajo lo vas a hacer bien, y eso es una cosa que que cargas en la mochila, pues, tus conocimientos y tratar de aportar lo mejor que puedas en ese momento. Vale, hay esta palabra que más o menos la recojo, yo pienso que vais por ahí todos, pero hay una palabra hoy que está muy de moda, yo ya lo he dicho unas 40 veces, que es el valor. Y ahora lo aplico a la persona. Cada persona tenemos unos valores. Hay el que es un desastre, que tiene la mesa del despacho hecha una porquería, y hay el que es muy... ¿no? Pero, por ejemplo, un ginecólogo que sea del Opus no hará abortos o no practicará anticoncepción, y esto no tiene nada que ver con la profesión, tiene que ver con sus valores, ¿no? O un trauma que sea testigo de Jehová no hará transfusiones. Digo casos extremos para entenderlo. Cada uno cuando entra a la consulta entra con su mochila. ¿Por qué cito esto aquí? Porque he explicado casos extremos, ¿no? Pero lo que nos dice los estudios es que los valores de las personas, insisto, todos los tenemos sin ser testigos de Jehová, sin ser de Opus, los que tenemos cada uno influyen más en nuestra práctica de lo que nos pensábamos. Y cuando digo más, digo mucho más. Todos los estudios sugieren que la manera de ser de una persona es muy importante en la práctica.
y por eso lo cito aquí. Los americanos hablan del currículum oculto, es decir, aquel currículum que no está escrito, pero si uno se ha formado en un servicio en el cual aquello era una tiranía y no se hablaba de los errores, su tendencia será a replicarlo. O si uno se ha crecido en un ambiente en el cual los errores se hablan, pues su tendencia será a crear un clima de trabajo en equipo. Y esto no está en los currículums. Por lo tanto, os lo he puesto ahí. A ver si habéis leído. Otro elemento en la mochila del profesional hay dos. Uno es el profesionalismo, por lo tanto, esta cuestión cualitativa, y la otra es una cosa que genéricamente le llamaremos las habilidades clínicas. Es decir, al margen de tus valores, todo el mundo sabe que cuando en la planta hay una vena que se resiste, se tiene que llamar a Maite. Porque que llamen a Maite que aquí no se puede pinchar. Es la mejor. Estas son unas habilidades clínicas. Todo el mundo sabe que cuando en un hospital un familiar tuyo está enfermo, hay que ir a determinado internista porque hace un diagnóstico diferencial fantástico. Nadie se equivoca. Hay otro internista que no va a nadie. De los familiares del hospital. Cuando tú vas a un quirófano, pues en San Pablo había 17 quirófanos, ¿no? Tú tenías que preguntar al celata de la puerta, ¿quién está en el 3? Hoy acabaremos tarde. Celata de la puerta. El hoy acabaremos tarde nunca operará la madre del celata de la puerta. Claro, esto nadie le pone el hilo a la aguja. Nadie, hay muchos intentos, pero ahí la academia, los colegios de médicos, aquí todo el mundo sirva. Lo normal sería que, conforme vamos teniendo carrera profesional, esto contara. Y si uno es muy bueno operando hernias, pues que opere hernias, y que opere muchas, pero que no se meta en otro lío, ¿no? Este es el tema de las habilidades y el tema del profesionalismo son muy importantes. El tercer tema que os quería hablar del mundo de la clínica es el tema de la evidencia. La evidencia, después de 20 años, 92, 95 Rigo de Saque, después de 20 años, como todo lo que viene del siglo XX, está en crisis. ¿Y por qué está en crisis la evidencia? Por temas de corrupción. Hasta ahí lo digo normal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que la industria ha comprado la evidencia. Resumiendo, y ahora os he puesto aquí muy resumido cómo yo he visto la crisis de la evidencia. Uno, la más importante es que las preguntas que generan la investigación no tienen muchas veces relación con los problemas de la clínica, siempre desde el punto de vista de la gestión clínica. Es decir, por ejemplo, no encontraréis ensayos clínicos con la combinatoria más habitual de las cronicidades que hoy vemos. Porque para que los pacientes entren en un ensayo de diabetes o entren en un ensayo de hipertensión, tienen que tener unos criterios y nunca encontrarás un ensayo clínico de diabetes e hipertensión. Y no hablemos de enfermedades raras, de fármacos huérfanos, es decir, las cosas que no interesan a la industria sencillamente no se investigan. ¿Quién paga? O se derrocha dinero en investigación que después no aporta nada. En Estados Unidos se calcula que cada año hay 20.000 ensayos clínicos que no se publican. Sus resultados nunca. Este es un mundo oscuro, ¿no? Con una gran cantidad de dinero gastado. ¿Qué pasaba ahí? El oscurantismo, que sería el segundo que acabo de citar. El tema de la confusión en la interpretación de resultados. Esto los americanos le llaman innumeracy. ¿Sabéis qué quiere decir? Habéis oído hablar, hay dos conceptos que os quiero introducir importantes. Hay una cosa que es la health literacy y otra cosa que es la health innumeracy. La health literacy, ¿habéis oído hablar? ¿Sí? La literacy es un término inglés que quiere decir la alfabetización, la comprensión de las cosas. Hoy en día casi no existen analfabetos de aquellos de antes de la guerra, de que no sabían lo que era una A y una B. Realmente hoy el analfabeto actual es un analfabeto funcional. Hay muchísimos. Es
decir, gente que ha hecho primaria, se ha sentado en el sofá y desde entonces solo ha visto que de 5. Esto es el analfabeto actual. Pero esta gente va a la consulta. Es decir, esta gente no tiene comprensión de un texto. No saben leer una receta, no saben leer un informe, por muy tríptico. Entienden todo, pero no... Bueno, hay un componente adicional que es el emocional. Es decir, en la consulta hay mucha emoción. Las consultas de verdad, las que hay que dar una mala noticia, las que hay que cambiar un tratamiento, las que hay que adoptar una decisión, ¿no? Para una intervención, sí o no, hay mucha emoción. Entonces la gente, al margen de su nivel de comprensión, de su literacia propia, lo que les pasa es que la emoción les bloquea. No sé si habéis ido nunca con un familiar a acompañarles a una consulta de ese tipo, y entonces esos familiares se te bloquean, y al salir, què ha dit el doctor, nen? Què tinc que tornar a dir? No se han enterado de nada, porque se han bloqueado. Esto hay que saberlo, y esto pasa ahí. Y la otra es el numeracy. Es decir, no voy a hacer la prueba, pero si ahora se ha hecho esta prueba, si ahora preguntáramos a los presentes qué entendéis por valor predictivo positivo, no sé cuántos me contestaríais apropiadamente. Es decir, en el lado del profesional hay una incomprensión muy elevada de lo que es los resultados científicos. El valor predictivo positivo, los más optimistas dicen que hay un 25% de los médicos que lo sabrían explicar bien. 25%. Pero es que el valor predictivo positivo quiere decir que yo te doy los datos de la incidencia del cáncer de mama, te doy los datos de la sensibilidad de la mamografía, los datos de la especificidad de la mamografía, y te pregunto, ahora por la puerta entra una señora y te dice, doctor, me ha salido la mama positiva, ¿qué probabilidad tengo de tener cáncer? Esto se ha pasado en un congreso de ginecólogos, no por mí sino por Bernie Gerenser, un alemán del Instituto Max Planck que se dedica a esto. Ya entendéis que casi todos fallaron. Y yo también fallé. Es un test que hace poco en la academia lo pasamos, invitamos a los alemanes estos a venir y pasamos el test, y yo fallé, ya no fallo, porque no lo sé, pero yo fallé. Es decir, la probabilidad de que esa señora tenga un cáncer de mama es de un 10%. Y la mayoría de ginecólogos contestaron un 90%. Esto es práctica clínica. Y esto es incomprensión de los números. Pero es que en el otro lado, los pacientes, las cosas no van mucho mejor. Hay estudios que dicen que la mitad de la población se mueve mal con las operaciones matemáticas sencillas. De volver cambio. Restar portant-se. De volver cambio. Según todos los estudios, si en un súper se cae el sistema, la mitad de las cajeras no saben devolver el cambio. Pero estos están ahí, al otro lado. Entre que uno no sabe lo que es el valor predictivo y el otro no tiene una comprensión de los números, ¿qué ha pasado? Que la práctica clínica ha cambiado radicalmente en los últimos años. Cuando yo estudiaba, nos enseñaban que en la práctica clínica teníamos que tener una pauta, un pensamiento clínico sobre alguien que tenía un problema. Doctor, vengo porque hace días que no duermo. Doctor, vengo porque me duele la espalda. A partir de ahí, pues, tú tenías tus elementos diagnósticos, terapéuticos. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de gente que va a la consulta va porque tiene miedo de estar enferma. Me han dicho que he hecho 50 años y me han dicho que me tengo que hacer una mamografía. ¿Qué hago? ¿No? La señora se encuentra bien. ¿Me tengo que hacer OPSA o no me tengo que hacer OPSA? Tengo el valor del azúcar, el valor de la tensión arterial, mis factores de riesgo. Esta es la consulta de hoy. Por lo tanto, la probabilística ha pasado a ser muy importante. Como voy mal de tiempo, tendré que saltarme cosas. Pero os quiero enseñar una cosa de comprensión. Esta última es toda la batalla que hay, que ahora lo introducía, sobre la presión de la industria para cambiar los dinteles y las denominaciones de los factores de riesgo. O sea, cada grado que baja
el nivel de tensión arterial para ser medicada o el nivel de diabetes, porque tenemos la maratón para ser tratada, esto introduce miles y millones de pacientes consumidores que hasta el día anterior estaban tan tranquilos en su casa. Esto aportará valor, no aportará valor, se ha evaluado, este es otro de los grandes temas. Este lo pillé por Twitter, que es un chafardero también científico. Este es un estudio que se publicó en New England que dice que si una persona mayor de 65 años tiene un paro cardíaco durante su hospitalización, la probabilidad de que esté vivo al cabo de un año, tiene un paro cardíaco, se le reanima. La probabilidad de que esté vivo es de un 60% al cabo de un año. Esto es lo que dice este estudio. Fantástico. Por lo tanto, sería esto. Es decir, de cada 100 personas de más de... Se hizo con un estudio muy grande, muy importante. De cada 100 personas, pues, al cabo de un año, 59 estarán vivas. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de 2 meses, en el mismo New England, aparecieron 2 cartas al director de gente que no había hecho estudios alternativos a este, sino que había rascado las tablas, las mismas del estudio. Y lo que ocurría era esto. Es decir, que con los mismos números, que la mitad de los pacientes de más de 64 años que tienen un paro cardíaco durante su hospitalización mueren en la maniobra. De los que sobreviven a la maniobra, 49 mueren, 34 mueren antes del alta. De los que consiguen el alta, que son 17, 10 están vivos al cabo de un año. Por lo tanto, si yo tengo que firmar el consentimiento de si autorizo una reanimación cardiopulmonar en caso de que tenga un paro durante mi hospitalización, ¿cuáles son los números? ¿El 10 o el 60? El 10. Para mí son el 10. Después yo tomaré la decisión que sea. Además, si también rascas, estos 10, más de la mitad tienen lesiones neurológicas graves. Ese es el milagro de los números. Es decir, una cuestión muy importante es que los que producen ciencia y la vomitan sobre el consultorio son entusiastas de su idea. Pero los entusiastas generan, claro, ¿de dónde sale el 60? Es muy fácil. El 60 sale de los 17, si dividís 10 entre 17 es un 60. O sea, de los que, claro, después cuando leéis el artículo con más atención, dice, no en el abstract, sino dentro, dice después del alta. Claro, los que han muerto por el camino, estos ya los están por amortizados. Claro, los números son verdad, pero ¿cómo se presentan? ¿Puedo explicar un caso? El caso de Rudy Giuliani. ¿Conocéis a Rudy Giuliani? Era el 11 de septiembre de 2001. Este hombre, un republicano, y pretendió ser presidente, y en las primarias, en un meeting, por eso ahí lo he puesto en un meeting, dijo, aquí me he puesto lo que dijo, a él le había diagnosticado un cáncer de próstata con un PSA, dijo, hace 5 años, esto es un meeting, hace 5 años me diagnosticaron un cáncer de próstata y estoy vivo gracias a la sanidad americana, porque si hubiera vivido porque la probabilidad de supervivencia de la sanidad americana con el cáncer de próstata es del 81%. Si hubiera vivido en Inglaterra, donde la medicina es socializada, probablemente estaría muerto porque la probabilidad es del 41%. Esto lo dijo Giuliani en un meeting. Este señor alemán, Gergi Gerenzer, un pájaro impresionante, dice, desgrana el caso de Rudy Giuliani en este libro, que también lo podéis pedir para leer, La comprensión de Dios. Doy ideas. La comprensión del riesgo, donde dice, vamos a ver, en Estados Unidos, que son unos histéricos,
Todo el mundo usa el PSA, todas las mutuas, todas las compañías y cambios de trabajo a los hombres de más de 50 años. Por lo tanto, se detecta mucha actividad del PSA muy precoz. ¿Qué ocurre? Que imaginemos en Estados Unidos, pues esto es un caso tipo, un hombre le diagnostican a los 60 años sin clínica porque le han hecho un PSA. Recordad que he dicho que ahora va mucha gente al médico que no le pasa nada, sencillamente porque le han dicho que vaya. Le diagnostican aquí y ese hombre vive hasta los 70 años igual. No he dicho que la mortalidad por cáncer de próstata en Estados Unidos y en Inglaterra es la misma. A pesar de lo que diga Giuliani, la mortalidad en base poblacional es la misma. Como es la misma, un hombre en Inglaterra que va al médico cuando debuta con síntomas, se ha pasado estos años silente porque no se hacía el PSA, debuta con síntomas, entonces muere a los 70 años. ¿Cuál es la supervivencia de un grupo de hombres que fueran como este a los 5 años? Pues es cero. A los 5 años han muerto todos. ¿Cuál es la supervivencia de un grupo de hombres de estas características? Cero. ¿Qué le pasa a la próstata y a muchas glándulas como tiroides con la medicina preventiva? Que se sabe hoy que cuando se han hecho estudios de necropsia con pacientes, con hombres de más de 50 años que habían muerto por accidente de tráfico, la mitad tenían células cancerosas o premolinas. La mitad. La mortalidad por cáncer de próstata poblacional es del 1%. A los 60 años el 60%, a los 70 el 70%, a los 80 el 80%. Es decir, hay muchos hombres que tienen células cancerosas o precancerosas y no morirán de ello. Bueno, sí. Cuando aparece el cáncer es muy maligno, pero el que no aparece, este es el gran drama, ¿no? ¿Cómo nos lo pinta aquí? Fijaros, esto es Inglaterra. De cada 1000 hombres detectados por clínica, a los 5 años va a sobrevivir la mitad. Esta es la supervivencia, un 44%. En Estados Unidos, con el screening, por cada uno de cáncer de verdad, se detectan 2000 de cáncer no progresivo. O sea, células que no progresarán. No se sabe, pero se detecta por PSA. ¿Qué ocurre? Que de estos 2000 a los 5 años continúan vivos 2000. De estos, igual en Inglaterra, solo la mitad. ¿Cuál es la supervivencia en Inglaterra? Pues es del 44%. ¿Cuál es la supervivencia en Estados Unidos? El 81% que dice Rudy Giuliani. ¿Cuál es la cuestión? Que han metido estos 2000, en este ejemplo, en el sistema, ¿no? Pero que después rebajan artificialmente el denominador. Solo ya voy acabando, acabo con un vídeo. Acabo con un vídeo. Esta práctica es una cuestión que os pido que recordéis. Cuando os intenten explicar temas de supervivencia, temas de riesgo relativo, es que el denominador han puesto los pacientes. Esto es un caso claro de sobrediagnóstico. Es decir, cuando al sistema se le meten muchos casos que nunca aquello les hubiera afectado. Este es un caso de una presentación que preparé para un congreso de radiólogos, donde se detecta el sobrediagnóstico causado por el angioTAC en el embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar para cualquier clínico es fundamental, por esto mata. Fijaros cómo se llama ese artículo, cuando una prueba es demasiado buena. Cuando apareció el angioTAC, ¿qué pasó? Pues que el número de embolias pulmonares casi se doblaron. La mejora del pronóstico fue muy positiva. Las complicaciones pues siguieron la misma senda porque claro, toda esta gente, ese doblar se anticoaguló y la anticoagulación tiene complicaciones. Pero fijaros la diferencia entre la segunda y la tercera línea. La mortalidad poblacional casi se quedó, este 3% no fue significativo. ¿Qué ocurrió? Pues que en el denominador se habían puesto en muchos casos que nunca se hubieran enterado de tener una embolia pulmonar, las subsegmentarias. Gente a la cual se anticoaguló y a la cual apareció con complicaciones. Es decir, este es un caso claro de sobrediagnóstico. Pues voy al vídeo.